Que quiero hablar brevemente es sobre el propósito eterno de Dios. Para mí fue una luz que brilló y el resto de mi vida creo que la dediqué a hablar sobre este tema. Tiene tal importancia porque realmente Dios nos salvó y nos llamó para formarnos a la imagen de su Hijo. Y si nosotros entendemos que para eso fuimos salvos, vamos a darnos cuenta, entonces, que para eso tenemos que vivir, para lo que Dios nos llamó y para lo cual Dios nos salvó. Por eso Pablo dice que no lo alcanzó ya, no es que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto, pero prosigo por ver si logro asir, si logro hacer aquello para lo cual fui alcanzado, para lo cual Jesús me tomó a mí, para ser transformados a la imagen de su Hijo. La primera cosa que me revolucionó muchísimo fue escuchar que la Biblia no comienza en Génesis 1:1. Vieron que en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia comienza muchísimo más atrás. Comienza con el apóstol Pablo diciendo que por el Espíritu Santo se le ha revelado a la iglesia los tesoros, los misterios escondidos en los siglos, mucho antes de la fundación del mundo. A los Efesios dice, nos escogió en él antes de la fundación del mundo, mucho antes de que Dios hiciera los cielos y la tierra. Y el apóstol Pablo en Romanos le dice, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es la presciencia de Dios, la omnipresencia de Dios, la omnipresencia de Dios. Dios nos escogió. Es un misterio, queridos. Es un misterio. No sé cómo lo podemos resolver. De una sola forma, creyendo. Es lo que Dios dice. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Es una bendición que nuestra fe esté puesta en esa verdad, que es la verdad de Dios. Me di cuenta que un discípulo de Jesucristo es aquel que primero reconoce el señorío de Cristo, entrega su vida, se arrepiente, se bautiza, entra al reino de Dios y comienza un nuevo camino. Y les quiero leer un versículo que escribe a Timoteo, 2 Timoteo 1:9, que me ayudó mucho en su momento. Pablo dice a Timoteo, quien nos salvó, hablando de Dios, y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Hermanos, cada uno de nosotros fuimos llamados y salvados no porque pudiéramos hacer algo para salvarnos, sino porque Dios tenía y tiene un propósito para nuestras vidas, sino según el propósito suyo, y escuchen, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Timoteo, le dice Pablo, acordate que Dios te salvó y te llamó según su propósito, por su gracia, porque somos salvos por gracia, que estableció antes de los tiempos de los siglos. Y aquí les quiero decir que lo que aprendimos y lo que yo aprendí
tenía 27 años, es que la salvación es un suceso y es un proceso. No es que soy salvo, pasé por ese suceso y ya está. Es como si un matrimonio, una familia, tuviese un bebé y el bebé nace y dice, bueno, ya está. Los que son padres sabrán que eso no ocurre ni por casualidad, no es que ya está, ya recién empieza. Y gracias a Dios, yo amo a mis nietos entrañablemente, pero doy gracias a Dios que vienen, se quedan un par de horas, pero al final se van, porque no tengo ya la paciencia ni las fuerzas. Pero cuando nacieron nuestros hijos, que éramos jóvenes, nada se termina con el nacimiento, todo comienza. La salvación es igual, es un suceso. Conocemos a Cristo. Algunos es un suceso repentino, algunos van conociendo la verdad hasta que se le hace luz, se le revela a Cristo de una manera o de otra, pero hay un momento en que decidimos entregarnos a Cristo, un momento en que nos bautizamos, que nos arrepentimos y nos bautizamos, que entramos al reino de Dios. Pero después es un proceso. Miren, el apóstol Pablo lo describe magistralmente en Filipenses 1:6. Creo que es el mejor versículo que encontré para ilustrar este concepto. Él dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién comenzó en nosotros la buena obra? Jesús. Él murió en la cruz. Él llevó nuestros pecados. El Espíritu Santo nos convenció y hubo un suceso en nuestra vida. Nacimos de nuevo, como un bebé que nace. Y ahora, el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Toda la Escritura nos enseña que fuimos salvos con un propósito. Y aquí quiero decir que esta es la otra punta. Hablamos del Evangelio del Reino, que tenemos que considerar como la entrada al reino de Dios, y hablamos de una meta, el propósito eterno de Dios. Fuimos salvos para alcanzar esta meta. ¿Por qué digo que son los dos puntos más importantes de la vida cristiana? Porque cuando necesitamos volver a revisar nuestra vida, y yo les digo que nos hace bien autoevaluarnos, este es un concepto que aparece en la Escritura, que aparece en el Nuevo Testamento, y encontramos que hay algo que está mal, tenemos que preguntarnos si no hemos perdido la visión de alcanzar la imagen de Cristo en nuestra vida. Algunos hermanos yo les tengo que decir, o les ayudo, o trato de ayudarlos, diciéndole, ¿qué haría Jesús en tu lugar? A veces hay hermanos que nos plantean cosas porque en realidad no están queriendo realmente hacer la voluntad de Dios. Están queriendo ver, yo lo llamo así, cuán cerca pueden pasar del precipicio hasta dónde decimos que pueden caminar cerca del precipicio. Y yo siempre digo lo mismo, ¿qué haría Jesús? No me preguntes si está bien este peinado, este vestido, esta forma, aquello, lo otro, si podemos tener este aparato, si no podemos tener aquel aparato. No me preguntes eso. Tenés que mirar que Jesús te salvó para alcanzar su propósito eterno. ¿Qué haría Jesús en tu lugar? ¿Qué haría si tuviese esa situación? Y ¿saben qué? El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Si nosotros preguntáramos continuamente, en cada circunstancia de la vida diaria, ¿qué haría Jesús en tu lugar? El Espíritu Santo nos va a contestar. Y la secuencia de hacer lo que Jesús haría
día tras día, hora tras hora, nos va formando, nos va transformando, nos va formando a la imagen de Cristo. No son grandes cosas, son pequeñas cosas. A lo mejor los que están ahí, si le preguntan a Jesús, ¿qué haría Jesús? O al Espíritu Santo, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Es muy probable que el Espíritu Santo te diga, lavale los platos a tu esposa. Lavale, porque se siente re mal, te lo dijo, está re cansado. Sería muy sencillo, pero tenés que hacer eso. Lo que Jesús haría. ¿Qué haría Jesús si está en una dificultad muy grande? Tenemos que hacer lo mismo que Jesús haría. Podemos pedir consejo a otros, podemos ir a las Escrituras. Pero algunos no preguntan, no están queriendo hacer lo que Jesús haría, que están queriendo ver, vuelvo a repetir, cuán cerca del precipicio podemos ir. Hay una historia que se cuenta aquí, supongo que es una historia nada más, de una mujer que tenía mucho dinero y buscaba un chofer, y le pidió a su mayordomo que ponga un aviso pidiendo chofer y que él eligiera a 3 que le parecía que les tenía que parecer que eran los mejores, y ella después iba a entrevistar a esos 3 y iba a decidir quién iba a ser su chofer. Así que pasó eso y ella entrevistó al primero y le dijo, bueno, quiero saber cuán habilidoso es usted manejando un vehículo. ¿A cuánto se anima a poner el coche? ¿A cuánto del precipicio se anima a poner el coche? Y este primer candidato, seguramente que era argentino, porque es muy fanfarrón, le dijo, a 20 centímetros con los ojos cerrados. Ah, bueno, qué bien. La verdad que usted es un chofer de primera. Bueno, ya lo vamos a llamar. Y pasó el segundo y, bueno, le hizo la misma pregunta. ¿A cuánto usted se anima a poner el coche cerca del precipicio? No, dice, yo medio metro no tengo ningún problema. Ah, bueno, gracias. Bueno, y el tercero de la historia le dice, señora, yo cuanto más lejos del precipicio mejor. No tengo ningún interés de probar cuán cerca puedo ir del precipicio. Y esta mujer le dijo, usted va a ser mi chofer. Hay cosas de la cultura, del mundo en que estamos viviendo, que no parecen tan inmundas, pero que no convienen. Entonces, ¿para qué vamos a preguntar el largo de la pollera, el corto del cabello o lo que sea de los varones? ¿Para qué vamos a preguntar? ¿Para qué tienes que preguntar esto? Tienes que alejarte lo máximo que puedas, porque Dios te llamó con llamamiento santo y te salvó para formarte a la imagen de su Hijo, para perfeccionar en tu vida su obra. Y eso es el propósito eterno de Dios. El otro tema que a través de los años me asustó mucho es que algunos conocen muy bien los versículos del propósito eterno, tienen las lecciones, tienen carpetas. Tenemos hermanos que han predicado y predican de ese tema en YouTube, que es fantástico, especialmente Jorge Mitián, que me apasiona su manera de transmitir las verdades de Dios. Pero ¿saben qué? No alcanza con conocer el concepto, no alcanza con tener el apunte, no alcanza con tener el librito, no alcanza con escuchar el videíto. Necesitamos recibir revelación cada uno de nosotros en particular. No alcanza nada de lo que yo diga esta noche. Es Dios quien te lo tiene que decir.
tenés que recibir de parte del Espíritu Santo la revelación. Y quiero explicar brevemente por qué. Miren, el apóstol Pablo escribe a los Corintios sobre la cena del Señor. Y el apóstol Pablo escribe de esta manera: porque yo recibí del Señor que la noche que fue entregado, tomó pan. Y dice: pará, Pablo, pará. Vos no estabas en la última cena. Te lo habrá contado Juan, te lo habrá contado Pedro, te lo habrá contado, no sé, Mateo, alguno de los apóstoles que estuvo presente, pero vos no estabas. ¿Cómo decís, yo recibí del Señor? Lo habrás recibido de alguno de ellos. ¿Y sabes qué te contestaría Pablo? Te diría: es cierto, me lo enseñaron, me lo contaron ellos, pero Dios me lo reveló a mí. Y cuando una verdad es revelada a nuestro corazón, ya no es una verdad de las tantas que hay, sino que es mía esa verdad. Y esa verdad, justamente lo que necesita es no solamente que la aprendamos con nuestra mente, sino que baje a nuestro corazón. Por eso digo que el tema del propósito eterno de Dios es más que una lección. Deberíamos orar, deberíamos ayunar, deberíamos clamar a Dios: Señor, quiero que te reveles a mi vida, quiero entender esto por el Espíritu Santo. Miren, 1, 2, 3 palabras del Espíritu Santo sirven mucho más que 100 mensajes de los hombres más destacados que nos pueden predicar, porque es Dios quien nos habla. Necesitamos esa revelación, necesitamos recibir revelación de lo que llamamos la visión, el propósito eterno de Dios. No podemos andar en la revelación de otro, que otros han recibido. Necesitamos andar en nuestra propia revelación. Y les quiero explicar por qué. Porque cuando tenemos revelación, baja a nuestra vida una convicción de la que nadie nos puede mover. Puede venir el diablo, pueden venir falsos cristos, pueden venir, no sé, pastores reconocidos, apóstoles, todo lo que ustedes quieran. Pero si recibiste del Espíritu Santo esta revelación, esta convicción que viene a tu vida, no hay quien te la pueda cambiar ni te la pueda quitar. ¿Y por qué necesitamos tener revelación y convicción? Porque necesitamos perseverar en la visión. Hay toda una generación, yo digo en todo el mundo, en el cristianismo, de personas que están buscando novedades, que están buscando nuevos ministerios, que están buscando quién tiene las luces más brillantes, o los milagros más ribombantes, o la mejor alabanza, o el mejor mensaje. ¿Saben por qué están yendo y viniendo y cambiando y andando y probando? Porque no han tenido revelación y por lo tanto no tienen convicción. Y si no tenés convicción, no vas a perseverar en la visión. Si ustedes escucharon alguna vez alguna de mis charlas sobre el propósito eterno, siempre digo lo mismo, así que no sé, creo que hay una página ahí que se llama Haciendo Discípulos y hay como 3 o 4 de estas charlas, pero les quiero contar esta historia que yo cuento cuando llego a este punto de que la convicción trae perseverancia a nuestra vida. Hay un famoso hombre, un inventor, que se llamaba Tomás Alva Edison, ustedes habrán escuchado, es uno de los inventores más famosos, y entre las cosas increíbles que él inventó fue la lámpara eléctrica, no sé cómo lo llaman ustedes, en algunos lo llaman bombilla, no sé, pero la lamparita que está arriba de tu cabeza. Y no fue fácil el tema de
inventarlo y que funcione. Hizo más de 2000 pruebas, hizo más de 2000 procedimientos, y esto fallaba y lo otro fallaba, hasta que logró inventar la lamparita eléctrica. ¿Por qué? Bueno, un periodista en un reportaje le preguntó qué se sentía haber fallado tantas veces para inventar la lámpara. Y él le dijo, no, yo nunca fallé. Yo inventé la lámpara eléctrica. Solo que resultó ser un proceso de 2000 pasos. ¿Qué quiero decir con esto? Él tenía tal convicción de que se podía lograr que no le importó las dificultades. Perseveró, perseveró, perseveró. Si nosotros andamos a la luz de la revelación de otros, muy fácil, vamos en algún momento de nuestra vida a caer, a debilitarnos, a perder la fe, porque no tenemos la convicción y la perseverancia. Y también les quiero decir, con este ejemplo que les di de la lámpara eléctrica, que esa convicción que me lleva a perseverar, esa perseverancia también nos capacita. Nos equivocamos una vez, lo hacemos de nuevo, tiene que funcionar. Dios dijo, Satanás me dice que es imposible, que es una locura. ¿Cuándo vas a ser como Jesús? Si vos sos un desastre, mirá lo que es tu corazón. Pero yo sé que Cristo me dijo que me salvó para que seamos formados a la imagen de Cristo. Y cuando no tenemos esa convicción, la vida cristiana, ¿saben qué es? Una lucha continua contra el pecado. Todos los días estamos queriendo hacer lo que no corresponde. ¿Y saben lo que dice la Escritura? Seguir a Cristo no es no pecar, sino es aborrecer el pecado, que es un poco más que simplemente tratar de no pecar. Pero ¿cómo logramos para aborrecer el pecado? Si tenemos la visión de que Dios nos llamó para formarnos a su imagen, si perseveramos a través de esa convicción y si nos damos cuenta que Dios nos va capacitando día a día para que cada vez podamos tener más y más victoria en nuestra vida y podamos ser formados a la imagen de Cristo. Y la otra cosa que cuando no somos capacitados por Dios, entonces eso también nos prepara para sufrir, para soportar toda oposición, para soportar toda condenación de Satanás, toda acusación. ¿Por qué? Porque queremos alcanzar aquello para lo cual fuimos alcanzados también por Cristo Jesús. El ejemplo máximo de esto es Noé. Noé recibió de Dios la visión de que el mundo iba a perecer bajo agua. Todos los que lo rodeaban se reían de él, porque por esa visión se puso a hacer un arca, se puso a hacer un barco en el jardín de su casa. Y todos se reían. 400 kilómetros estaba el mar, el más cercano, el punto más cercano de su casa. Y Noé no era Noé, Noé era para todos el loco Noé. Y él siguió, se reían de él, se burlaban, así dice la Escritura. Y él siguió. ¿Por qué? Porque tuvo revelación de la visión de lo que Dios quería hacer, porque esa visión le trajo convicción de que el mundo iba a perecer bajo el agua y de que él tenía que salvar a quienes pudiera. Esa convicción le hizo perseverar por más que hubiese dificultades y lo capacitó para poder construir el arca. Y aquí les quiero decir,
¿Cuánto tiempo le llevó a Noé? ¿Cuánto tiempo desde que Dios le reveló lo que iba a hacer hasta que realmente sucedió y se cerró la puerta del arca? Escuchen bien, 101 años. Por 101 años Noé siguió creyendo lo que Dios le reveló. No sé si están entendiendo lo que quiero decir. Cada uno de nosotros tenemos que recibir revelación de parte de Dios. Ahora, rescatar y sostener una verdad nunca ha sido fácil, pero si tenemos clara la visión que produce convicción, vamos a seguir adelante, no importa la oposición que tengamos alrededor. Termino diciéndoles que en aquellos tiempos en que se estaba comenzando a entender el propósito eterno de Dios, ya había aparecido entre nosotros en este mover del Espíritu Santo. No tenemos nombre, gracias a Dios, simplemente yo creo que somos un mover del Espíritu que tiene que bendecir a todos los que puedan, a toda la iglesia y a todos los que no conocen a Cristo, por lo menos es mi sentir. Y ya había venido por revelación el señorío de Cristo, el evangelio del reino, había venido el discipulado, la obra por las casas, habían recibido revelación también acerca de lo que era el bautismo del Espíritu Santo, los dones, la llenura, lo que llevaba a la adoración, al culto a Dios y a la vida devocional. Y de repente comenzó a venir esta revelación sobre el propósito eterno de Dios. Y eso le dio sentido a todo lo demás. Es como que había piezas de un rompecabezas, pero no estaba el modelo para armarlos. Y cuando vino el propósito eterno de Dios, todo lo demás, aún la Escritura se fue acomodando. Nos dimos cuenta que es un tema recurrente en todas las Escrituras. Desde Génesis a Apocalipsis vamos a encontrar que Dios tiene un propósito, que Dios tiene un objetivo. En aquel tiempo, uno de los que expuso este tema, que fue quizá lo que la gota final que llenó mi vaso, que yo necesitaba, contó una historia que yo cada vez que hablo la cuento porque me revolucionó y me abrió la cabeza, entendí bien, y habló de una historia de un escultor que en la antigüedad, en la Edad Media, venía por el campo llegando a la ciudad y tenía que pasar por un puente que unía un zanjón, no era una cosa muy ancha, pero esos zanjones venían de la ciudad y traían todo el agua servida, todo el agua podrida y todo lo demás. Y estando ahí, este hombre vio que metida en el agua podrida, en el barro, en ese lugar, había un trozo, un pedazo de roca muy importante, y como era escultor, él sospechó que era una roca de muy buena calidad para una escultura. Y la historia dice que se metió en el barro, que se hundió ahí y que hundió las manos y se dio cuenta de que no era un trozo de roca, sino que era un pedazo de mármol muy importante, de 2 metros por 2 metros. Y lo limpió un poco y se dio cuenta de que era un mármol de la mejor calidad. Así que la historia dice que contrató operarios, armó andamios y lo sacó del barro a ese trozo de mármol, lo limpió a fondo, lo cepilló hasta que quedó blanco, resplandeciente, lo llevó a su taller y ahí con masa, con cincel, comenzó a esculpir un caballo, según la historia. Otros dicen que era otra cosa, pero no importa.
comenzó a esculpir un caballo, comenzando de la cabeza, y cuando estaba por la mitad, alguien que fue y lo vio quedó maravillado. ¿Cómo haces para que parece que este caballo está saliendo de adentro de la roca? ¿Cómo lográs esto? Por supuesto, alabando al escultor. Y él dijo, es muy fácil. Vos tenés que, con el cincel y con la masa, tenés que sacar todo lo que no es caballo. Y tenés que dejar todo lo que es caballo. Bueno, yo creo que no es tan fácil para quienes no somos escultores. Cuando yo escuché esta historia no entendía a dónde iba la cosa, pero cuando hicieron la aplicación práctica me di cuenta que era para mí. Ese escultor es Cristo. Ese escultor es el escultor divino, es Jesús. Ese trozo de mármol somos nosotros, era yo, que estábamos metidos en el barro, estábamos metidos en la inmundicia, en el pecado, en la maldad, en la rebelión. Y que Jesús no pasó por al lado nuestro, nos miró y se dio vuelta a la cara porque teníamos mal olor, sino que nos amó y se metió en el barro para salvarnos. Jesús se metió en el barro, se hizo hombre siendo Dios para salvarte. Me gusta mucho a mí varios versículos que hablan en plural, ponerlo en singular. Esto es para mí. Tanto sean proclamas, querigmas, bendiciones como mandamientos. Y Jesús te sacó del barro y te limpió. Cuando conocimos a Cristo, la sangre de Jesucristo nos limpió de todo pecado. El bautismo nos hizo morir con Cristo y nos hizo resucitar con Él. El bautismo nos transformó no porque el agua salve, sino porque el agua representa, nos identifica con la muerte y con la resurrección de Cristo. Y Jesús no solamente nos limpió de nuestros pecados. Quiero decirles que la obra de Cristo es mucho más profunda que simplemente las cosas malas que hicimos. Nos limpia de toda maldad y también nos sana cuando Cristo llega a nuestra vida. Todos nuestros traumas, nuestras fortalezas, nuestros complejos, todo se queda en la cruz, todo se queda en la muerte y resucita un nuevo hombre. Por eso dice la Escritura que los que están en Cristo Jesús, nuevas criaturas son. Así que Jesús es ese escultor, vos sos cada uno de nosotros somos esa roca, y la sangre de Cristo y la obra de Cristo la que nos limpió de todo pecado. Ya está, ya terminó, ya somos salvos. Cuando me muero voy al cielo. Ahora portate bien, vení a las reuniones todas las veces que pueda, cantar estos cosas. No, querido. Dios nos llamó con llamamiento santo y nos salvó porque tiene un propósito. Ahora que estás limpio, que Jesús te hizo una nueva criatura, ahora tiene que comenzar a formar en cada una de nuestras vidas la imagen de Cristo. ¿Cómo se hace eso? Bueno, te digo cómo se hace en mi vida. Dios tiene que sacar todo lo que sea Daniel Diván, que contamina absolutamente todo, y tiene que dejar lo que sea Cristo. Dios tiene que sacar de tu vida todo lo que sos vos para que aparezca Cristo en tu vida. Pero fuiste salvo para eso. Miren, en aquel tiempo yo estaba orando por este tema. Era un tiempo de mucha revelación, un tiempo en que el Espíritu Santo entre nosotros se movía de una manera muy especial. Y tuve una visión mientras oraba. Una visión que me duró, las visiones duran 3, 4, 5
5 segundos, pero después hay que explicarla, necesita más tiempo. Y yo la visión que vi es un edificio de una congregación que está en pleno centro de Buenos Aires, que fue la primera iglesia metodista de Argentina, un edificio muy importante, muy, muy lindo, bastante grande. Y la visión es que yo estaba ahí, en el frente de ese edificio, mirando todos los bancos, como 600 personas entran, bancos típicos de iglesia, y yo no veía personas. Yo estaba en la plataforma, miraba, y yo no veía personas. ¿Saben lo que yo veía? Yo veía pedazos de distintas formas de mármol blanco. Y yo digo, ¿qué quiere decir esto? Y Dios me reveló, me mostró, así está la iglesia. Hay mucha gente que ha sido salvada por Cristo, que fue sacada del barro, que fue transformada, que fue limpia por la sangre de Cristo, pero que no está, ni siquiera quieren ser formados a la imagen de Cristo. Es un proceso un poco doloroso quizás, pero es Dios Dios es lo que quiere hacer en nosotros. Entonces me di cuenta de que fuimos salvos, no para cantar salvo soy, cuando Cristo venga, que bien, me voy con Él, sino para ser transformados a la imagen de Cristo. Y eso me terminó de convencer de que Dios no quería que yo fuera una roca limpia solamente, que Dios quería sacar todo lo que estorbaba, todo lo que estaba de más, y quería que Cristo aparezca en mi vida, quería transformarme a la imagen de Cristo. Bueno, no puedo creer que hablé tanto, bueno, no sé qué hora es ahí, pero acá son 11 menos 10. Pido perdón si me excedí del tiempo, pero básicamente era esto lo que yo entendí que tenía que compartir con ustedes esta noche. Si les tengo que dar un resumen de 4 palabras, la salvación es un suceso y es un proceso. Tu salvación, mi salvación, es un suceso y es un proceso. No te canses de este proceso. Que Dios bendiga a cada uno. Mejor dicho, Dios nos está bendiciendo a cada uno, porque ya nos bendijo en Cristo. Amén, hermano. Muchísimas gracias por esa palabra reconfortante. Y usted dijo una parte muy importante que a veces nos golpea, que es que no queremos, ¿verdad? El Señor siempre intenta sacar de nosotros lo que nos sobra, así como el caballo de la escultura, pero como duele, no queremos. Claro. Y es ahí donde tenemos que morir sí o sí. Veo que entendiste, te felicito. Esa es la idea, que como duele, no queremos. O porque va en contra de lo que deseamos, de lo que nos gusta, de lo que queremos. Amén. Y ahí entra un elemento importante que es mi hermano, que me acompaña en ese dolor. Si no tengo a mi hermano cerca, si no estoy en una coyuntura fuerte, si no estoy en luz, ese dolor no lo voy a saber sobrellevar y me lo voy a quedar y no voy a ser formado. Amén. Es así. Quizás una de las cosas más formativas es la comunión entre nosotros. Son las relaciones firmes. La iglesia no son reuniones, la iglesia son relaciones. Amén. Porque la iglesia tiene que estar al servicio del propósito eterno de Dios. Pero ya eso es un discurso para otro día. Claro que sí. Claro que sí, mi hermano. Bueno.
Ah, que lo que le quieren decir por acá que lo aman.